Cuando mi esposo perdió la vida en un accidente de carretera, todos esperaban verme destrozada, llorando desconsolada junto al ataúd, agarrada de su madre como si el mundo se me viniera abajo. Pero no derramé ni una lágrima. La verdad, lo único que sentí fue alivio. Y antes de que me juzgues, quiero que escuches toda mi historia. Porque si estuvieras en mis zapatos, estoy segura de que habrías hecho lo mismo, o tal vez incluso peor. Mi esposo se llamaba Julián. Estuvimos juntos casi 8 años, casados poco más de 4. Yo lo conocí en la universidad, cuando todavía creía que el amor verdadero existía y que las promesas tenían peso. Fue atento, inteligente, divertido. Me enamoró rápido. Tan rápido que ignoré todas esas pequeñas señales que hoy me parecen alarmas gigantes en neón. Trabajaba en marketing digital, y gracias a su carisma siempre fue de los más solicitados en cualquier agencia. Tenía facilidad para hacer contactos, para caerle bien a todo el mundo, menos a mí, cuando cerrábamos la puerta de casa. Porque afuera era un hombre encantador, pero adentro se transformaba en alguien indiferente, arrogante y, con el tiempo, cada vez más cruel. Yo puse excusas durante años: el estrés del trabajo, la presión de sus jefes, su carácter fuerte. Incluso justifiqué que no quisiera tener hijos todavía porque quería estabilidad primero. Lo apoyé en cada cambio de empleo, en cada idea de negocio que nunca despegó, en cada inversión dudosa. Mientras tanto, era mi sueldo el que mantenía la casa a flote, mis ahorros los que pagaban las vacaciones que él presumía en redes, mis horas extras las que cubrían los gustos caros que se daba. Aún así, yo me aferraba a la idea de que era el hombre con el que había soñado mi vida entera. Creía que detrás de cada defecto había un buen motivo, que en el fondo todavía era aquel chico que me regalaba flores baratas de la calle y me hacía reír con tonterías. Todo eso terminó el día que me llamaron de madrugada. Era un policía. Su tono era serio, casi mecánico, como si ya hubiera hecho esa llamada muchas veces. Me informó que Julián había sufrido un accidente en la carretera hacia la playa, que conducía a exceso de velocidad y que había perdido la vida en el acto. No iba solo. Ahí mismo, con esa frase, me cambió la respiración. El oficial me dijo que lo acompañaba una mujer, una tal Camila, de 27 años. El informe inicial decía que ambos iban sin cinturón, con varias botellas de alcohol abiertas en el asiento trasero. El coche estaba tan destrozado que apenas pudieron reconocerlos por sus documentos. Yo colgué la llamada en silencio. Me quedé sentada en la cama, viendo el anillo en mi dedo. Y en lugar de llorar, lo único que hice fue reírme. Una risa seca, nerviosa, pero liberadora. Porque en el fondo, ya lo sabía. Julián llevaba meses engañándome. Y no era una aventura pasajera. Era toda una doble vida que había construido con esa mujer, la misma con la que se fue a morir a 150 kilómetros por hora en una carretera oscura. Las primeras señales de que Julián me engañaba no fueron mensajes románticos ni fotos comprometedores. Fueron pequeños detalles que, si no prestas atención, parecen insignificantes. Empezó con su teléfono. Antes lo dejaba por cualquier parte, en la mesa, en la cama, en el baño. Pero de un tiempo acá lo llevaba a todas partes como si fuera una extensión de su mano. Incluso se metía a la ducha con él, porque escuchaba música, decía. Y si yo lo tocaba, aunque fuera para moverlo de sitio, se ponía tenso. Luego fueron los horarios. De repente, las reuniones de trabajo empezaron a alargarse hasta la medianoche. Yo, ingenua, al principio le creía. ¿Cómo no hacerlo? El marketing digital es absorbente, pensé, y los clientes son exigentes. Pero cuando esas reuniones se volvieron diarias, empecé a sospechar. Lo confirmé una noche en la que regresó a casa oliendo a perfume barato. No era el mío. No era ninguno que yo conociera. Se cambió de ropa antes de saludarme, pero el aroma se le había quedado impregnado en la piel. Cuando lo encaré, me dijo que una compañera de trabajo lo había abrazado y que ella se pasaba de efusiva. Sí, claro. Mis sospechas crecieron cuando revisé nuestras cuentas bancarias. Yo siempre fui la que administraba el dinero, porque él jamás tuvo cabeza para eso. Un día, revisando los estados de cuenta, noté cargos en hoteles que no tenían nada que ver con viajes de trabajo. Uno en particular me llamó la atención, un resort frente a la playa, donde jamás habíamos ido juntos. El pago estaba a su nombre, pero el registro era para 2 personas. Aún así,
No dije nada. No porque no quisiera enfrentar la verdad, sino porque necesitaba pruebas. Había soportado demasiadas excusas, demasiados estás paranoica y te estás imaginando cosas. No iba a darle otra oportunidad de hacerme sentir loca. Así que empecé a observarlo con calma, en silencio. Aprendí a revisar los puntos de su tarjeta de crédito, a mirar los movimientos de sus aplicaciones bancarias, incluso a revisar su ubicación en Google Maps cuando dejaba el GPS encendido sin darse cuenta. Y ahí estaba, fines de semana enteros que supuestamente pasaba con clientes, en realidad los pasaba en moteles de carretera. La pieza final llegó de la forma más estúpida posible. Julián olvidó cerrar sesión en la computadora de la casa. Yo nunca había tenido la intención de espiarlo, pero esa noche la curiosidad me ganó. Entré a su correo y lo primero que vi fue una carpeta con el nombre Cam. Dentro había decenas de mensajes. Reservas de hotel, fotos de cenas, selfies juntos en bares, incluso recibos de compras que le hacía a ella. Bolsos de diseñador, zapatos, joyas. Todo con mi dinero, porque el sueldo de él jamás alcanzaba para mantener esos lujos. Lo que más me dolió no fue la infidelidad, sino leer un correo donde ella le escribía: no aguanto las ganas de que te divorcies de esa aburrida. Contigo me siento viva, ella solo te apaga. Y su respuesta, la que me hizo sentir como si me apuñalaran, fue esta: pronto, amor. En cuanto aseguremos la venta de la casa y arregle lo del seguro, tendrás todo lo que mereces. Solo necesito paciencia de tu parte. Ese "en cuanto aseguremos la venta de la casa" me heló la sangre. Porque la casa donde vivíamos era mía. Yo la había comprado antes de casarnos, con un crédito hipotecario que él jamás aportó a pagar. Y aún así, planeaba venderla como si fuera de los dos. No dije nada. No lloré. No lo enfrenté. Guardé cada captura, cada recibo, cada correo. Porque entendí que no solo era un infiel, era un estafador. Y que en cualquier momento iba a intentar dejarme en la ruina para huir con esa mujer. Por eso, cuando me enteré de que había muerto con ella en el asiento del copiloto, no sentí tristeza. Sentí justicia. El accidente salió en las noticias locales. Pareja muere en choque a alta velocidad en la carretera hacia la costa. No dieron nombres en el primer reporte, pero en el vecindario todos sabían quién era el dueño del coche negro que apareció destrozado en las imágenes. No pasó ni media hora desde que colgué la llamada del oficial cuando el teléfono empezó a sonar sin parar. La primera fue mi suegra, gritando y llorando. Me dijo que fuera de inmediato al hospital, que él me necesitaba. No tuve el corazón para decirle que ya estaba muerto y que no lo necesitaba ni cuando estaba vivo, mucho menos ahora. Solo le respondí: no voy a ir. Eso la dejó en shock. Me dijo que era cruel, que era mi deber como esposa estar ahí. Y entonces solté la primera verdad que llevaba meses guardando. Tu hijo murió con su amante al lado. Búscalo en el informe, porque yo ya lo vi. El silencio que siguió fue tan profundo que escuchaba mi propio corazón latir. Luego vino la avalancha de insultos. Me llamó desalmada, me dijo que estaba inventando cosas para no afrontar mi dolor, que seguro yo lo había empujado a buscar a otra mujer porque no sabía cuidar de mi marido. Colgué. Los días siguientes fueron un desfile de mensajes, llamadas y visitas no deseadas. Su hermana me escribió diciendo que debía honrar su memoria y organizar un funeral digno. Su padre, con un tono más frío, me pidió que no sacara los trapos sucios porque había niños pequeños en la familia que no merecían escuchar nada de eso. Pero lo que más me indignó fue el mensaje de su prima, que me envió un texto diciendo: sé que te duele, pero ahora tienes que hacerte cargo. Julián dejó cosas pendientes y tú eres su esposa. Tienes que encargarte de pagar el funeral, liquidar el coche y resolver las deudas. Es lo que corresponde. Lo que corresponde. Como si no hubiera sido suficiente que se llevara mis ahorros en regalos para su amante. Como si no bastara que hubiera intentado planear un futuro a mis espaldas. Ahora querían que yo cargara con las consecuencias de su doble vida. Mi respuesta fue simple y directa. No voy a pagar nada. No voy a organizar nada. Y no voy a asistir al funeral. Y cumplí mi palabra. El día del entierro, mientras su familia lloraba alrededor de una caja de madera y fingía que Julián había sido un hombre ejemplar, yo estaba en casa con un abogado revisando las escrituras de la propiedad y las cuentas compartidas.
Porque si había algo que había aprendido en los meses anteriores, era que las pruebas eran mi escudo. Descubrí que las deudas del coche estaban a su nombre, que los préstamos personales que había sacado para invertir estaban a su nombre, que incluso las tarjetas de crédito donde gastaba con Camila estaban solo a su nombre. Yo no tenía obligación legal de cubrir nada. Y esa fue mi liberación. El abogado me dijo algo que jamás olvidaré. La muerte no borra las decisiones de una persona. Y tu esposo tomó decisiones que lo arrastraron solo. Ese mismo día cambié las cerraduras de la casa. Porque, aunque él estuviera muerto, yo sabía que la familia iba a intentar reclamarla como suya. Y no iba a dejar que nadie más cruzara esa puerta. 2 días después del funeral, tocaron la puerta de mi casa. Era su madre, su hermana y un tío que casi nunca había visto. Venían con caras largas, con esa mezcla de dolor y rabia que no sabe si terminará en llanto o en gritos. No abrí. Hablé desde el portero eléctrico. ¿Qué quieren? Pregunté con voz firme. Su madre, entre lágrimas, me pidió que les dejara entrar para recoger las pertenencias de Julián. Yo ya había revisado cada cajón, cada armario. No había nada de valor que fuera exclusivamente suyo. Lo único que encontré fueron recibos de hoteles y estados de cuenta que lo delataban. No hay nada que les pertenezca. Todo lo que había era mío o comprado con mi dinero. Su hermana se puso a gritar desde la acera. Eres una bruja. Lo manipulaste en vida y ahora lo despojas muerto. Me reí. Sí, literalmente me reí, porque la ironía era demasiado grande. Yo lo despojé. ¿De qué? Si yo pagué esta casa, yo mantuve este techo y yo soporté sus mentiras. Lo único que hizo él fue vaciarme la cuenta para regalárselo a otra. El tío intentó intervenir con un tono más calmado. Mira, entendemos tu dolor, pero Julián era familia. Déjanos al menos sus cosas personales. Fue entonces cuando decidí mostrarles la primera carta bajo la manga. Saqué del sobre que ya tenía preparado una copia del informe policial del accidente. ¿Quieren ver sus cosas personales? Aquí están: alcohol en la sangre, ropa interior de una mujer en el asiento trasero y un testigo que asegura que venían discutiendo como pareja. ¿Eso quieren llevarse? El silencio que siguió fue demoledor. Su madre rompió a llorar aún más fuerte, su hermana me insultó otra vez y el tío apenas pudo balbucear un no era necesario. Sí lo era, les dije. Porque ya basta de que me quieran cargar culpas que no son mías. Esa misma tarde recibí un mensaje de su madre. Un párrafo largo, lleno de reproches. Lo tengo guardado en mi celular. Si hubiera sido una buena esposa, él no habría buscado a nadie más. Ahora mi hijo está muerto y tú celebras. Algún día lo pagarás. No respondí. Aprendí que no hay argumento que valga con alguien que prefiere inventar una realidad antes que enfrentar la verdad. Lo que sí hice fue enviarle a mi abogado todos esos mensajes. Porque ya intuía lo que vendría después, una guerra legal. Y no me equivoqué. Una semana más tarde recibí una notificación oficial. Me demandaban por daños emocionales y despojo injusto de bienes. Según ellos, Julián había dejado derechos adquiridos en la casa y yo estaba actuando de mala fe al excluirlos. Lo que no sabían es que yo ya había recopilado 3 años de pruebas. Escrituras a mi nombre, recibos de pago de hipoteca hechos desde mi cuenta, correos donde él mismo admitía que la propiedad era mía. Ese fue el inicio de la verdadera batalla. La primera audiencia fue un circo. Llegué con mi abogado y un maletín lleno de documentos organizados por fechas, mientras que su familia llegó con lágrimas y discursos vacíos sobre el buen hijo que fue Julián. Su abogado intentó pintar la historia de un matrimonio ejemplar, con planes de familia y un futuro compartido. Según él, la casa era el hogar conyugal y por lo tanto, su familia tenía derecho a reclamar una parte. Mi abogado pidió la palabra y en menos de 10 minutos derrumbó ese teatro. Aquí están las escrituras firmadas años antes de que contrajeran matrimonio. Aquí los pagos de la hipoteca, todos hechos desde la cuenta de mi clienta. Aquí el comprobante de que Julián nunca aportó un centavo. La casa no es un hogar conyugal, es propiedad exclusiva de ella. La cara del juez era clara, no había mucho que discutir. Pero lo mejor vino después, cuando presentamos las pruebas adicionales. Correos electrónicos, capturas de mensajes, recibos de hoteles y hasta fotografías de Julián con Camila.
Todo perfectamente ordenado, con fechas y lugares. Mi clienta ha sido acusada de despojo injusto de bienes, dijo mi abogado con firmeza. Pero los únicos despojados aquí han sido ella y sus ahorros, usados para financiar una doble vida. La sala quedó en silencio. Su hermana intentó gritar que todo eso era falsificado, pero el juez la mandó a callar. Yo no dije ni una palabra. Solo observaba cómo, poco a poco, la verdad iba cayendo como un mazo sobre ellos. Lo más impactante llegó en la segunda audiencia. Mi abogado, con una calma casi teatral, presentó un documento que ni yo conocía. Resulta que Julián había abierto 2 cuentas secretas a nombre de Camila, su amante. Había transferido más de $25,000 en menos de un año. Dinero que, por supuesto, había salido de nuestras cuentas compartidas. El juez levantó las cejas. La madre de Julián se puso de pie llorando y su hermana lo negó todo. Pero ahí estaba, en blanco y negro, transferencias con su firma digital, recibos de compras, pagos de renta a nombre de ella. Yo me quedé helada, no por la traición, porque ya la conocía, sino porque en los detalles descubría algo más oscuro. Entre los cargos aparecían viajes a lugares donde Julián me había jurado que estaba trabajando horas extra. Y uno en particular me clavó un puñal en el estómago, un fin de semana entero en el mismo resort donde celebramos nuestro aniversario el año anterior. Él había vuelto allí, con ella, como si estuviera repitiendo la misma historia, pero borrando mi presencia. Cuando mi abogado terminó de exponer, me tomó de la mano y me susurró: «Esto no solo va a ser desestimado. Ellos van a quedar en ridículo». Y así fue. El juez desestimó las acusaciones de inmediato y advirtió a la familia que, si insistían con demandas sin fundamento, podrían enfrentar sanciones. Ese día regresé a casa con una sensación extraña. No era alegría, tampoco alivio total. Era más bien una claridad brutal. Todo lo que había soportado durante años había terminado de manera abrupta, pero también con pruebas que nadie podía refutar. Sin embargo, la historia no acababa ahí, porque en medio de toda esa revisión de documentos apareció algo que me heló aún más. Julián y Camila no solo eran amantes. Tenían un plan. Entre los archivos encontrados en su computadora personal había un documento titulado Plan de Salida. Un cronograma detallado que incluía fechas para divorciarse de mí, estrategias para reclamar parte de la casa y hasta cálculos de cuánto dinero podrían obtener si vendían algunos de mis bienes como propios. Yo no era su esposa. Era su proyecto financiero. Y si el destino no se hubiera interpuesto en esa carretera, probablemente ahora estaría arruinada. Cuando abrí aquel archivo en la computadora de Julián, sentí como si todo el aire de la habitación se evaporara. El documento estaba dividido en etapas, como si hubiera contratado a un asesor para diseñar su propia traición. Etapa 1. Ganarse mi confianza financiera. Convencerme de abrir cuentas conjuntas. Etapa 2. Casarnos para que, en caso de separación, pudiera reclamar bienes como conyugales. Etapa 3. Transferencias disfrazadas a Camila bajo el concepto de pagos de proveedores. Etapa 4. Solicitar préstamos con mi firma como aval. Etapa 5. El divorcio. Dividir la casa, quedarse con la mitad de mis ahorros y marcharse juntos. Todo con fechas estimadas, nombres de supuestos abogados y hasta cálculos de lo que le correspondía a él después de la separación. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de moverme. Por un lado, me dolía confirmar que había pasado años durmiendo al lado de un hombre que no me amaba, sino que me usaba como escalón. Por otro lado, no podía negar que sentía una satisfacción amarga. Julián murió antes de ejecutar la última parte del plan. La ironía era grotesca. Pasó años construyendo una estrategia para dejarme en la ruina y al final fue él quien terminó enterrado en un ataúd que ni siquiera pude costear yo, porque no quise. Guardé ese documento junto con todas las demás pruebas. Lo imprimí, lo escaneé, lo subí a la nube y lo envié a mi abogado. Tenía claro que lo necesitaría. Y no me equivoqué. 2 semanas después, la familia de Julián volvió a la carga. Esta vez con un tono todavía más agresivo. Su madre llegó a decirme, por teléfono, que yo había provocado el accidente, que seguramente lo había descubierto y lo había presionado tanto que él no tuvo más salida que escapar con Camila. Esa acusación me encendió como pocas cosas en mi vida. ¿De verdad está diciendo que yo lo obligué a subirse borracho a un coche a las 3 de la mañana? Le respondí.
porque si va a inventar, al menos hágalo con lógica. Colgué y bloqueé su número. No tardaron en intentar otra jugada. Filtraron a algunos conocidos que yo me había quedado con todo y que había abandonado a la familia en su peor momento. Y sí, muchos empezaron a escribirme con mensajes pasivo-agresivos. Sé fuerte, todos cometemos errores. Deberías pensar en lo que Julián habría querido. Lo que ninguno de ellos sabía es que yo tenía un as bajo la manga. Porque el día que entregué el plan de salida a mi abogado, también lo envié a la esposa del jefe de Julián. Sí, esa mujer que siempre me miraba raro en las reuniones sociales. ¿Y sabes qué descubrí? Que Camila, su amante, era nada menos que la asistente personal de ese jefe. La bomba explotó en cuestión de días. El jefe, furioso por haber tenido a una infiltrada en su propia empresa usando recursos de trabajo para encuentros con Julián, no solo despidió a Camila de inmediato, sino que inició una auditoría interna. Y ahí apareció otro detalle. Julián había usado información de clientes para justificar algunos de sus viajes. Un fraude menor, pero suficiente para manchar su memoria ejemplar en la empresa. Cuando la noticia llegó a su familia, el tono cambió. Ya no eran súplicas para que me hiciera cargo del funeral ni acusaciones de que yo lo provoqué. Ahora eran insultos a Camila, a su propia memoria y entre ellos mismos. Porque, al fin, no pudieron seguir sosteniendo la farsa del hijo perfecto. Esa noche dormí mejor que en años. Después de que la verdad salió a la luz en la empresa de Julián, algo cambió. Hasta ese momento me habían pintado como la viuda fría, la bruja que no lloraba y que se negaba a hacerse cargo. Pero cuando empezaron a circular rumores sobre el fraude, la doble vida y la amante, la narrativa dio un giro brutal. Una mañana abrí mi correo y encontré un mensaje de alguien que no esperaba. Mariana, la esposa del jefe de Julián. Aquella mujer elegante que siempre me había mirado por encima del hombro en cenas de empresa. Su correo era corto, pero directo. Te debo una disculpa. Siempre pensé que exagerabas al poner límites a Julián. Ahora entiendo lo que soportaste. Si necesitas cualquier cosa, cuenta conmigo. No la respondí de inmediato, pero debo admitir que leer esas palabras me dio una pequeña satisfacción. No porque quisiera su amistad, sino porque era la primera vez que alguien reconocía que yo no estaba loca, que mis sospechas siempre fueron válidas. También recibí mensajes de colegas de Julián, hombres y mujeres que, entre líneas, me daban a entender que todos sabían algo, pero que nadie se atrevía a decirlo. Eso me enfureció más que cualquier insulto de su familia. ¿Dónde estaban cuando yo pasaba noches enteras esperándolo? ¿Dónde estaban cuando me hacía sentir que era yo la paranoica? Pero más allá de esa rabia, empecé a notar otra cosa. Ya no estaba sola en la narrativa. Poco a poco, la imagen del hijo ejemplar se fue desmoronando, y con ello la autoridad moral de su familia. Su madre, que hasta entonces me llamaba todos los días para insultarme, dejó de hacerlo. No porque hubiera cambiado de opinión, sino porque ahora estaba demasiado ocupada defendiéndose de los comentarios en el vecindario. Su hermana, que solía escribirme mensajes cargados de veneno, de repente desapareció de las redes sociales. Y su tío, el que había intentado negociar conmigo en la puerta, me mandó un mensaje privado casi suplicando. Entiendo tu postura. Por favor, no sigas exponiendo más cosas. Mi hermana, la madre de Julián, no lo soportaría. Lo ignoré, porque si algo había aprendido en esos meses era que el silencio protege al culpable. Y yo ya no pensaba callar más. Mientras tanto, yo empecé a reconstruir mi vida poco a poco. Retomé proyectos personales que había abandonado por estar pendiente de Julián, volví a salir con amigas que él siempre criticaba, incluso me inscribí en un curso en línea de algo que siempre había querido estudiar, diseño de interiores. Pequeños pasos, pero míos. El verdadero giro, sin embargo, llegó de un lugar que jamás imaginé, la viuda de otro hombre. Un día recibí una llamada desconocida. Era Claudia, la exesposa de un colega de Julián. Me explicó que también había sido engañada por él, que Camila no había sido la primera amante y que existía toda una red de mujeres con las que Julián había coqueteado mientras estaba casado conmigo. Ella lo supo porque su ex trabajaba con él y, según sus palabras, era imposible no escuchar sus conversaciones de macho triunfador en los pasillos. Claudia me dijo algo que me quedó grabado. Ellos creen que nos van a destruir. Pero lo que nunca entienden es que, cuando la verdad sale a la luz, los que se destruyen son ellos.
Esa llamada me dio más fuerzas de las que puedo explicar. Porque entendí que no era solo mi historia, era la historia de muchas mujeres que habían cargado con culpas que no les correspondían. Y mientras yo encontraba ese apoyo inesperado, la familia de Julián se hundía en su propio caos. Su madre tuvo que hipotecar la casa donde vivía porque Julián había dejado deudas que ella, ingenuamente, había avalado. Su hermana perdió su empleo cuando se descubrió que había intentado encubrir algunos movimientos financieros de él en la empresa donde trabajaba. Y Camila desapareció del mapa. Me contaron que se fue a vivir a otra ciudad, sola y sin nada. La empresa la despidió, la familia de Julián la odia y las amigas que tenía la bloquearon porque no querían cargar con la vergüenza. En resumen, cada uno empezó a pagar sus propias consecuencias. Y yo, por primera vez en años, empecé a dormir tranquila. Cerrar un ciclo no es tan simple como dejar de contestar llamadas o bloquear números. Cerrar un ciclo es enfrentar de frente lo que te hizo daño, ponerlo sobre la mesa y luego decidir que ya no tendrá poder sobre ti. Lo entendí una mañana de domingo, cuando me encontré con la caja que había armado con todas las pruebas de Julián, recibos de hoteles, correos impresos, capturas de pantalla. Durante meses la había guardado como un escudo, como mi arma contra las acusaciones de su familia. Pero ya no la necesitaba. Me senté en la sala, puse todo sobre la mesa y lo revisé una vez más. No con dolor, sino con frialdad. Era casi como leer un expediente policial sobre un desconocido. Ese ya no era mi esposo, no era mi historia. Era simplemente un fraude que intentó destruirme y que terminó destruyéndose solo. Guardé un par de documentos importantes en la nube por si acaso, y el resto lo llevé a una chimenea que tenía en el patio. Lo quemé todo. Ver cómo esas pruebas se volvían cenizas fue la terapia que nunca supe que necesitaba. La familia de Julián no volvió a contactarme directamente, al menos no por teléfono. Alguna vez recibí cartas anónimas en el buzón, con insultos o intentos de culparme. Las tiré sin leerlas completas. Ya no me interesaba lo que pensaran. Ellos eligieron la negación, yo elegí la verdad. También recibí mensajes de extraños, personas que habían escuchado rumores y que querían saber mi versión. Algunos buscaban morbo, otros quizás consejo. No respondí. Esa era mi historia y la contaría yo, a mi manera, no para satisfacer la curiosidad ajena. Con el tiempo, me di cuenta de algo liberador, no le debía nada a nadie. No tenía que cargar con culpas que no eran mías, no tenía que mantener apariencias, no tenía que llorar frente a una tumba para que los demás me consideraran humana. Ese mismo mes puse la casa en venta. No porque la necesitara, sino porque ya no quería vivir en paredes que habían escuchado tantas mentiras. El día que entregué las llaves sentí un peso menos en los hombros. Con el dinero pagué mis deudas, invertí en un pequeño estudio y me mudé a un departamento más modesto, pero lleno de paz. No sé si alguna vez vuelva a casarme. No sé si vuelva a confiar en alguien de esa forma. Pero lo que sí sé es que nunca más voy a permitir que alguien me convierta en su plan financiero o en su segundo plato. Mi abogado me preguntó si quería demandar a la familia de Julián por difamación. Podría haberlo hecho. Teníamos pruebas de sobra. Pero decidí que no. No porque los perdonara, sino porque no valían mi energía. El verdadero castigo ya lo estaban viviendo, cargar con la verdad de quien había sido su hijo ejemplar. Hoy, cuando me miran y dicen que soy fría, que nunca lloré su muerte, yo respondo siempre lo mismo. No lloro a quien ya me había enterrado en vida. Y esa es la verdad. Mucha gente me pregunta si no me arrepiento de nada. Si no me pesa haberme negado a pagar el funeral, no haber asistido al entierro, no haber consolado a su familia. La respuesta es simple, no. No me arrepiento porque aprendí que no tengo la obligación de llorar a alguien que me usó, que me traicionó y que planeaba destruirme poco a poco. No me arrepiento porque las lágrimas que hubiera derramado habrían sido falsas, y yo ya no estoy dispuesta a fingir por nadie. Julián murió de la misma manera en que vivió sus últimos años, huyendo, engañando, conduciendo a toda velocidad hacia un destino que él mismo se buscó. Camila murió con él, abrazada a la mentira que habían construido juntos. Y yo quedé libre, aunque suene cruel, libre de una cárcel que no tenía barrotes, pero sí cadenas invisibles hechas de manipulación y engaño. Hoy entiendo algo que antes me negaba a aceptar. El amor no debería costarte tu dignidad. El amor no debería hacerte sentir que eres menos, que estás loca,
que eres paranoica. El amor no debería vaciar tu cuenta bancaria ni convertirte en el salvavidas de alguien que no tiene intención de nadar por sí mismo. Perdí años de mi vida justificando lo injustificable. Perdí noches enteras esperando que llegara, mientras él se acostaba en otra cama. Perdí dinero, energía y hasta parte de mi autoestima. Pero gané algo que no pienso volver a soltar, la certeza de que merezco respeto. Si estás escuchando esto y alguna vez has sentido que tu pareja oculta cosas, que te hace sentir culpable por sospechar, que te trata como un plan de respaldo mientras invierte en otra vida a tus espaldas, te lo digo claro, no ignores las señales. Documenta, guarda pruebas, protege lo tuyo. Y sobre todo, no tengas miedo de elegirte a ti mismo. Cuando me llaman fría, pienso en todo lo que soporté. Cuando me llaman desalmada, recuerdo cada noche en la que me sentí invisible al lado de un hombre que prefería escribirle a otra. Cuando me dicen que el matrimonio es para siempre, respondo que sí, siempre y cuando exista respeto. El respeto no se negocia. Y el día que se pierde, todo lo demás es humo. Hoy mi vida es otra. Vivo en un lugar pequeño, pero mío. Estudio lo que me apasiona, trabajo en mis propios proyectos y, lo más importante, duermo tranquila. No tengo que revisar el teléfono de nadie, no tengo que inventar excusas, no tengo que soportar el peso de un plan de salida en mi contra. El verdadero final de esta historia no es la muerte de Julián. El verdadero final es que yo sigo viva, más fuerte y más consciente que nunca. Así que no lloré por él. No lo haré nunca. Porque la traición no merece lágrimas. La traición merece consecuencias. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.